Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ante la presente falta de trabajo y sacrificio, socórrenos, San José, que recurrimos a vos. 40 días ya, queridos hermanos, sin trabajo y sin misa. Justo el día de San José, 19 de marzo, en Colombia y en Argentina, se decretó el confinamiento obligatorio que nos dejó sin misa y sin trabajo. Hoy ya son 40 días, nos acabamos de cumplir. Evocan quizás a esos 40 años del pueblo israelita en el desierto. Tiempo de conversión y de purificación. Y hoy, ya cumpliendo estos 40 años, esta cuarentena, también celebramos la fiesta de San José nuevamente. Ahora, especialmente evocando su figura de trabajador, de carpintero, artesano. Y es la liturgia la que nos lo presenta como modelo de trabajo. En este año, hay que reconocerlo, la fiesta de San José artesano tiene un carácter muy especial, porque lo que falta es justamente trabajo. La ausencia de trabajo y San José. Pero hay un aspecto más profundo, también de ausencia, de carencia, de privación. Es la presente imposibilidad de ir a misa. La falta de sacrificio, con mayúscula, y San José. Permítanme entonces, queridos hermanos, en este día contemplar y traer a colación el modelo de San José, haciendo una oración al buen patriarca ante la carencia del trabajo y del sacrificio que es la Santa Misa. Estas palabras las refiero pensando en cada uno de ustedes, queridos hijos del distrito, desde los puntos más extremos en el norte, Medellín y Bucaramanga, hasta la Patagonia argentina y el sur chileno. A todos ustedes los tengo muy presente en esta Santa Misa y por sus intenciones celebro. 40 días ya. El día de San José, entonces, en Colombia y en Argentina se decretó el confinamiento obligatorio. 42 días en que no podemos salir de casa y con ello implica la no asistencia a la Santa Misa. Gracias a Dios, al levantarse la cuarentena, nuestros fieles de Chile ya pueden ir a su priorato, aunque con restricciones y precauciones. Otros centros de misa en países o provincias sin prioratos están resintiendo más aún esta dolorosa situación. Por las distintas normas adoptadas se imposibilita venir a misa, a esa renovación incruenta del sacrificio de nuestro Salvador, sacrificio de acción de gracia y de alabanza, expiatorio e imprecatorio. Y como muchos de ustedes nos lo han referido, ahora se empieza ya a extrañar la misa. Y quizás se empieza a apreciar y valorar más de lo que antes se hacía, cuando podíamos ir a misa con libertad. Se extraña la presencia real de nuestro Salvador, sustancial, cercana. Se extraña la celebración de un misterio, como es la misa, el canto o el silencio ante el sagrario, el ofrecimiento de la víctima inmaculada. Qué alegría, ciertos fieles, cuando podían unirse al ofrecimiento que hacía Jesús sacerdote a través de sus ministros, de su propio cuerpo y su propia sangre, en expiación
de sus pecados, de nuestros pecados, en acción de gracias por las bendiciones recibidas, pidiendo su protección y su gracia, pidiendo por el trabajo y por los nuestros, adorándolo a través de la adoración de su Hijo Jesús. Triste realidad de la imposibilidad de asistir al santo sacrificio y que nos puede servir para valorarlo más. Ausencia de sacrificio, carencia de la misa. Pero hay otro aspecto que también se resiente en esta cuarentena, la falta de trabajo. La falta de trabajo. ¡Qué paradoja! El trabajo hace bien, el descanso también, pero cada cosa en su tiempo, y ahora lo valoramos. Cuando el descanso y la inactividad se hacen desmesurados, todo se trastorna. Rutina, sueño, ganas, humor, y hasta la misma autoestima, por decir un término moderno. Monotonía. La monotonía de la pantalla en mano. Ya dan ganas de volver al trabajo. ¡Qué chistoso! Ahora sí suspiramos por la vuelta a trabajar. Pero hay algo que angustia más esta ausencia de trabajo. Es la sombra de la pobreza. Porque no trabajar significa también no ganar el pan cotidiano. Y se hace muy presente y angustiante la sombra del desempleo, de que todo se desplome, de la quiebra, de la carestía, pobreza, miseria. Un interrogante cada vez más angustiante. ¿Hasta cuándo será esta inactividad, esta falta de trabajo? ¿Cómo quedarán los empleos después de esta cuarentena? Si uno escucha a los economistas y a sus análisis, no puede sino asustarse. ¿Cómo será el mundo post-pandemia? Y con la no producción, el no trabajo, el no ganar dinero, comienza el riesgo, cada vez más acuciante, de la inestabilidad social, de la inseguridad, del sálvese quien pueda, el estallido social. Por eso en nuestro distrito, en los prioratos, estamos rezando al final de cada rosario, en comunidad, la oración del ritual romano para tiempos de peste y mortandad. De la peste, líbranos Señor. Del hambre, líbranos Señor. De la guerra, líbranos Señor. Lo estamos rezando más allá de qué tan cierta sea esta pandemia, hasta que ustedes, queridos fieles, puedan volver de nuevo a sus capillas. Carencia entonces de trabajo y sacrificio, del sacrificio de la misa. Y San José se nos presenta como un modelo en estas dos carestías. Primero, ante la inseguridad y falta de trabajo. También ante la ausencia del sacrificio redentor, más bien de la paciencia que llegue. En primer lugar, San José y la inseguridad y la falta de trabajo. El momento por excelencia en que se ve esta circunstancia en nuestro buen y querido patriarca San José es cuando tiene que huir rápidamente y de noche a Egipto. Momento muy difícil, incluso más difícil que el nuestro. San José junto a su virginal esposa, María, y a su hijo, que es hijo de Dios, Jesús. El sufrimiento de la Sagrada Familia, en circunstancias similares, aún más difíciles. El momento lo vio Egipto cuando el ángel le anuncia a José en sueños que hay soldados que están buscando en ese momento matar al niño. Y ahí sí que se vive una circunstancia real de inseguridad, la persecución de un rey, el rey Herodes el Grande. Los sicarios enviados a matarlos no era un temor, era una certeza que venían a matarlos, se lo dijo el ángel. No había tiempo que perder, olvidarse de tomar lo accidental, lo secundario, lo placentero, incluso lo necesario. Hay que salir corriendo con lo opuesto. 2 semanas de caminos desiertos hasta llegar a Egipto sin nadie a la vista o con desconocidos ante los cuales siempre cabía desconfiar.
sabiendo que en esos tiempos podía aparecer escondido un malviviente, un ladrón, en cualquier momento. Inseguridad. Y él solo, como varón, con su joven mujer y un niño recién nacido. A la inseguridad, el buen San José tuvo que afrontar también el desempleo. Llega a un país extraño, otra cultura, otra lengua, otra religión, un extraño. Sin herramientas, sin clientela, siendo un desconocido. Y a remangarse las mangas, los brazos, a ponerse a trabajar de cero. San José, San José. Ciertamente sufrieron la carestía, sin utensilios, sin lecho, sin mesa, sin cocina. Comida frugal, ciertamente, poca, básica, no refinadas, olvídate. Sin abrigos, y quizás con un poco de frío, sin comodidades. Pobreza, sin techo, sin nada. San José. Pobreza, no miseria, que implica la desesperación de espíritu, sino pobreza resignada e incluso amada, confiada en la providencia, sabiendo que cada día tendría lo suficiente. Quizás San José, como jefe de familia, elevaría la oración del libro de la sabiduría: Señor, no te pido ni riqueza ni pobreza, te pido lo necesario. Lo necesario. Lo necesario para vivir. ¿Cuántas veces nos afanamos por el plus, por mantener un estatus, un nivel de vida, que está bueno si uno lo tiene? Pero qué error aferrarse a él exageradamente cuando la gloria de este mundo y sus riquezas pasan rápidamente. San José en su ida a Egipto, modelo ante la falta de trabajo. Modelo de resignación. Ellos que eran santos y ellos que eran buenos. San José también se nos presenta como un modelo de paciencia, de resignación, de espera a que llegue el momento del sacrificio redentor. Especialmente sus 30 años en Nazaret. San José vive al lado del Redentor, de ese hombre Dios que va a ofrecer su vida para la salvación del mundo, de esa víctima, hostia, Cordero Inmaculado, por el cual todos los siglos anteriores han estado clamando, pidiendo ese sacrificio redentor, del cual van a vivir todos los siglos posteriores de la muerte del Calvario. Pero San José vive resignado que no es el momento. De hecho, él no lo pudo presenciar como María, su madre. Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos. La hora en que desde la tierra prevaricadora se iba a elevar el sacrificio de pedido de perdón y de satisfacción, San José sabe que aún no ha llegado. Esa muerte que reconciliaría el género humano con su Creador, esa ara y ese altar que devolverían la paz y la gracia, con la cual se destruiría el pecado, la muerte y el dominio del demonio, aún no había llegado y había que esperar. San José, los tiempos de Dios. De hecho, el mismo Jesús habla de su hora. Y le va a llamar la atención a su madre cuando le pide el milagro de las bodas de Caná, diciendo: mi hora aún no ha llegado. Esa hora en la cual aún no había llegado era la que no estaba ya San José. San José tenía que pasar de esta vida a la otra para que nuestro Señor comenzase su vida pública, que terminaría con su sacrificio. Paciencia entonces de San José. Lo deseaba el sacrificio, pero había que esperar los tiempos de Dios. Mientras tanto, ¿qué hacía San José? Cuidaba la hostia, contemplaba a la víctima. Los 30 años que San José, más o menos aproximadamente, estuvo al lado de Jesús,
él supo que vivía ante esa hostia que iba a ser inmolada. Y él se gustaba en contemplarla, a contemplar a su hijo en la vida cotidiana, en amar a su hijo, en servirlo. Lo hacía sabiendo entonces que era el Cordero Inmaculado el que iba a morir para la redención del mundo. Quizás José, viendo los pecados de este mundo y viendo a su hijo, ya desde antemano le pedía perdón a Dios a través de su hijo por los pecados. Contemplar la hostia, cuidar la hostia también. San José dedicó su vida a alimentar al Cordero que iba a ofrecer su vida en sacrificio. Para eso trabajaba, para alimentarlo, para hacerlo crecer y para protegerlo. Es muy curioso cómo el demonio está 30 años sin descubrir a aquel que lo venía a destruir. Porque durante 30 años el demonio encuentra siempre un muro inexpugnable en la casa de Nazaret, por la cual no puede observar quiénes están detrás, María y su hijo. Ese muro inexpugnable fue San José. San José está puesto para cuidar la vida del Hijo, la vida de la gracia. Tendrá que partir él para que se adelante la hora. Si él hubiese estado vivo en el momento de la crucifixión de su hijo, no lo habría permitido. Y si su hijo le habría insistido que él tenía que morir, José habría muerto a su lado, crucificado. Por eso tuvo que partir antes. San José y la espera amorosa del sacrificio del Hijo del Redentor. Así San José entonces se presenta como modelo en nuestros tiempos, queridos hermanos, en esta carestía de sacrificio y de trabajo. Como modelo de paciencia, pues la ausencia de la Santa Misa es solo temporaria. Y sépanlo, queridos hermanos, queridos fieles, que los sacerdotes estamos preparándonos para cuando veamos una rendija que se abre, salir a apoyarlos. De hecho, aprovechamos el permiso que ha dado el gobierno acá en Argentina para multiplicar nuestras visitas a sus casas. Y queremos seguir multiplicándolas. Queremos que ustedes se den cuenta que tienen un ejército de sacerdotes, una institución sacerdotal, formada por ese gran obispo, Monseñor Lefebvre, que le ha dejado pastores y quieren estar a su lado. Nosotros nos debemos a ustedes como ustedes se deben a Jesús sacerdote. Es una de las buenas consecuencias de esta cuarentena, el sentir que tienen una institución. Como institución no nos podemos mover como francotiradores. Somos más bien un escuadrón de sacerdotes, como una infantería que avanza lentamente, pero una vez que avanza, pone el pie y no retrocede. Tengan un poco de paciencia, que cuando se abran las fronteras provinciales y nacionales, vamos a viajar a asistirlos. Y para aquellos que tienen la gracia de vivir al lado de un priorato, en la misma ciudad donde hay un priorato, valórenlo. Valórenlo. Piensen en sus hermanos en la fe, que están a miles de kilómetros de los sacerdotes. Valórenlo. Paciencia hasta que llegue el momento del sacrificio expiatorio. Ya va a llegar, es temporal. Y mientras tanto, como José, al lado de José, cuiden y contemplen a Jesús en sus almas. Que San José sea nuestro modelo de contemplar y cuidar a Jesús, a la hostia inmaculada en nuestro corazón. Contemplándolo. Porque hay algo que ninguna cuarentena les puede quitar, que es su vida interior. Su fe en el Salvador, su esperanza del cielo, la entrega a su Creador por el amor. Eso nadie se lo puede quitar. La fuerza del hombre está en su corazón, en el interior donde vive Dios por la gracia. Contemplen, como hacía José, a
Jesús por la oración, por la lectura y por la meditación. Cuiden a ese Jesús. Cuiden la presencia de Jesús por la gracia en sus almas. Cuiden la gracia en su corazón. Hagan crecer esa caridad y esa vida común. Protéjanlo de los ataques. Y si ha habido golpes y tentaciones, curen, reparen, resguarden. San José, modelo de contemplación y amor a la divina hostia hasta que llegue el sacrificio. Modelo también ante la ausencia del trabajo. Contemplen la Sagrada Familia, ella, inocente, santa, inmaculada. A ellos nuestro Señor Dios, la providencia los prueba así. Si a ellos que eran buenos, justos y santos, los probó de esa manera, prepárense, que nosotros tenemos muchos pecados a reparar, muchas ofensas. Que San José y la Sagrada Familia nos den el ánimo de volver a comenzar, como San José en Egipto. Que no le tengamos miedo a tal o cual pequeña carencia, más bien una gran resignación y confianza en la providencia. Oh José, divino modelo, ante la presente falta de trabajo y sacrificio, socórrenos a los que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.